Muy bien. Ya, ¿no? Con eso estamos. Muy bien. Entonces, la hipótesis del continuo es que no existe ningún conjunto A tal que su cardinalidad cumple lo siguiente. Fíjense que es una cardinalidad estricta. Alep 0 es menor estricto que la cardinalidad de A, menor estricto que la cardinalidad 2 a la Alep 0. Este 2 a la Alep 0 es la cardinalidad de los números naturales. Es decir, esto de aquí, digamos, un poco informal, lo podrían escribir como la cardinalidad de los naturales. Y este de acá, como la cardinalidad de los reales. Cantidad de elementos, ¿no? O sea, no hay ningún conjunto que tenga la cantidad de elementos entre la cantidad de los naturales y la cantidad de los números reales. Entonces, eso es lo que dice la hipótesis del continuo. Entonces, resulta que la hipótesis del continuo se puede tomar como cierta y no hay contradicción. No hay contradicción. O sea, no existe ninguna contradicción conocida entre suponer que entre la hipótesis del continuo es cierta. O sea, que no hay ningún elemento que satisfaga esto. Puedes continuar la vida alegremente y no vas a llegar a ninguna contradicción con nada de lo que ya sabías o de lo que puedes probar. Pero también puedes negar la hipótesis del continuo, es decir, no, sí, claro, hay elementos que tienen esta condición. Entonces no es negar el no existe, entonces existe, ¿no? Existe elementos que hacen esto. Puedes avanzar también por otra línea, pues a lo mejor completamente distinta a esta, pero tampoco llegas a ninguna contradicción. Entonces todavía hay como una pugna ahí por qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer. Suponer que en efecto la hipótesis del continuo es válida y seguir por esta línea, o suponer que la hipótesis del continuo no es cierta y seguir por esta línea. Entonces son áreas dos áreas completamente distintas acerca de una hipótesis. Por eso se llama hipótesis del continuo. O sea, puedo suponer o la puedo no suponer y en efecto pues parece que no pasa nada extraño. ¿Vale? Y eso está, pues, se oye sumamente interesante. Es decir, hay hasta libros completos acerca de la cardinalidad de conjuntos, utilizando la hipótesis de continuo como base. Cantor, digo, cuenta la leyenda que George Cantor sufrió ahí unos ataques ahí como un poco extraños porque pues no podía, tenía muchos, no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no había ninguna contradicción. A ver si viene aquí algo. Alemania, un ataque cardíaco. Yo creo que estuvo en un hospital psiquiátrico. No sé si le. No un hospital psiquiátrico, pero sí una casa de descanso, porque creo que sí le afectó un poco este tipo de. Ah, mira, aquí dice: trató durante muchos años probar la hipótesis del continuo. Lo que se sabe hoy que es imposible, que tiene que ser aceptada o rehusada como axioma tradicional, o sea que puedes usarla de las dos formas. O sea, no hay en realidad una prueba. Entonces, esta parte, constructivismo, ¿no? Nega el axioma, pero hay otros que lo pueden afirmar. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es una de las cosas que pues, a él le causó, yo creo que un poco daño. No sé si por aquí diga, no sé si le están leyendo, estuvo o no estuvo, así, sufrió depresión. Entonces, sí estuvo, creo que internado por ahí en algunos lados. Entonces, eso fue una de las cosas, ¿no?
tenía depresión y por este tipo de cosas, pues, no le pensaba tanto. Muy bien, digo, no lo sé, digo, yo me acuerdo que me había platicado, pero digo, esta bibliografía es de Wikipedia. Bien. Pero, por ejemplo, ¿por qué Ajá. pareciera, no? Digo, si ya tenemos una cantidad numerable, no sé si ya Sí, sumamos casi una infinidad, ¿no? de elementos, ¿por qué si decimos, bueno, ya si ya ocurre esto, ¿por qué sumarle otra cantidad más? Ahí ya no se cumple. pues es que no es que se le sume, más bien es que existen. Hay la cantidad de elementos más, digamos, conocida, que es no numerable, es la sucesión de ceros y unos, ceros y unos, no es numerable. Si tomamos esto, digo, ya, conjunto finito no numerable, decimal. Aquí debe de venir seguramente. Está. Si tomamos este conjunto, o sea, simplemente el conjunto es, o puedes elegir un cero, o puedes elegir un uno, y es una serie, es una sucesión infinita, ¿no? O bien tomas un cero o tomas un uno. Entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos hay de eso? Sería una pregunta pues, más o menos lógica, ¿no? Si yo tomo solamente cero y uno, déjenme mover las manos para que me vean. No, como que no me ven. No me estoy moviendo yo las manos aquí en de la computadora. Pues tienes dos chances, ¿no? Tienes espacios, tienes una cantidad, es así, una cantidad numerable, ¿no? Entonces es como lo que se vio en cálculo 2 de sucesiones. Entonces voy a dar una sucesión. Esa sucesión solamente tiene dos hojas. O eliges un cero o eliges un 1. Entonces, cero o uno, luego cero o uno, luego cero o uno, luego cero o uno. Entonces, una de las preguntas que habíamos hecho las veces pasadas, la vez pasada en los ejercicios, era pues cuántas sucesiones había, ¿no? En realidad nos preguntábamos cómo eran las sucesiones convergentes. Y habíamos dicho que tenían que ser constantes a partir de cierto momento, ¿no? Si eran naturales. Ahora es más fácil, solamente hay ceros y unos. Y la pregunta es, pues no me interesa por el momento cuáles son las sucesiones convergentes, sino simplemente me interesa saber cuántas sucesiones hay. Entonces, la primera idea o la primera parte, pues, que nos ocurriría sería decir, ah, bueno, pues, si nada más estoy eligiendo entre cero y uno, pues no se ve que haya muchas. O sea, si hay muchas, es una cantidad infinita, pero podríamos pensar en, ah, pues lo más seguro es que solamente hay una cantidad finita y una cantidad numerable. Entonces estaríamos felices. Pero resulta que no, que este conjunto de estas sucesiones es una cantidad no numerable. Es decir, puedo construirse, puedo hacer tantas sucesiones como números reales. Esa es la primera cosa interesante que hay de aquí. Entonces, hay tantas sucesiones como números reales, ¿no? Lo que también le preguntaba César hace rato, ¿no? O sea, entonces, si yo tengo aquí el conjunto de todas las sucesiones, ese alfa es una sucesión, entonces alfa lo puedo subindizar por un número real. Es decir, le puedo asociar un número real a esa sucesión de ese alfa. ¿Vale? Entonces, esa es una de las magias de los conjuntos infinitos, ¿no? Algo que pues parece, digo, simple vista, ¿no? Que no es un conjunto muy grande, resulta que sí lo es, y hay tantas sucesiones de esas como números reales. Es decir, hay más sucesiones de estas que números naturales. Entonces, no es que le querramos agregar cosas, no es que esas cosas salen solitas. De algo que podría parecer trivial, se complican las cosas. Entonces, digo, aquí está este articulito
esbozo de la demostración de Cantor, ¿no? La existencia de un conjunto no numerable. ¿Vale? Entonces, esto está padre, ¿no? 2 hojitas. Pero, por ejemplo, ¿por qué no ocurre en esto de, digamos, las uniones? ¿Mm? Que sigue, digamos que tuviera una propiedad que fuera válida para conjuntos numerables, pero ya no es válida para conjuntos mayores. Sí, sí hay. Sí hay ramas, digamos, que estudian eso. Por ejemplo, la teoría de la medida. No sé si ya vieron algo de teoría de la medida. Hay una área que se llama teoría de la medida, en la cual resulta que vas a poder, eh, una función de medida abre uniones numerables, pero no necesariamente abre uniones arbitrarias. Entonces ahí, digamos, parte de las matemáticas que sí les interesa solamente tomarse cosas numerables. Digo, en topología hay muchos ejemplos, pero digo, todavía no les defino topología, que yo creo que es lo que voy a hacer mañana, ¿no? De topología y empezar a decirles que en efecto esta cosa Rn es una topología y pues ya de ahí les platicaré un poquito más, pero no tanto. Pero la idea es justo esa, ¿no? O sea, sí es importante en algunos casos solamente tener unas propiedades que satisfacen para cantidad numerable y que en efecto no satisfacen para una familia arbitraria. ¿Vale? Y hay muchos ejemplos en la topología. Y como en la topología se utiliza para geometría, para física. Entonces ahí pues hay que tener ahí un poco de cuidado cuando se trata en conjuntos numerables o no numerables. ¿Vale? No es tan simple como pareciera. Digo, y es un área pues bastante interesante que muchos podemos, digamos, desde un punto de vista intuitivo, tratar de entender, ¿no? El problema es que no es tan intuitivo. Una vez que te metes ahí, o sea, entiendes la idea, pero una vez que te metes a tratar de probar cosas así ya formalmente, pues ya la intuición se queda un poco chica. Dale, muy bien. Pues aquí le paramos y el día de mañana vemos cosas de topología y algunas, y probamos el teorema que me faltaba, ¿no? De la intersección arbitraria de cerrados. Es un corolario del lema el lema de los que dejé el lunes. No me acuerdo del nombre. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces nos vemos mañana. Dos. Gracias, profe. Nos vemos. Buen día.